Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Muy bien, seguimos en ADN, como les decíamos, 5 administraciones en cargos de responsabilidad de la Dirección de Drogas hasta el número 1 de la policía, hoy ya retirado, Mario Lallera. Gracias por estar, Mario. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Se fue el narco mexicano. Yo a veces hablaba y dice, no, bueno, pero vienen los cárteles, vienen, ya van a instalarse acá, van a pasar, van a ser figuras recurrentes, esperemos que no. Pero la lógica indica que, a pesar de que ahora estamos medio marcados, somos el país más, digamos, más beneficioso para ellos, para salir, para seguir siendo un lugar de refugio. ¿Vinieron para quedarse? No, no vinieron para quedarse. Han intentado quedarse y bueno, y no lo han logrado. En realidad ha sido así la historia. Y bueno, sí, somos un pequeño país perdido que no está muchas veces en la mira del norte, ¿no? Cuando he estado o estuve en conferencias internacionales para que otros policías en otras partes del mundo entendieran dónde estaba Uruguay, era bastante complicado, es decir, y a veces nos confunden con Paraguay. Pero indudablemente que cuando uno ahora busca información de nuestro país, es un país pacífico, muy tranquilo. ¿Pero no puede cambiar eso? ¿Cómo ha venido cambiando aceleradamente? Y ha venido cambiando, por supuesto, pero no al ritmo de lo que cambian en otros países. Entonces, todavía mantenemos ese estatus de que es un lindo refugio. Es algo para estar tranquilo y trabajar desde aquí. Mario, hoy teniendo Colombia, Perú y Bolivia la mayor producción de la historia de cocaína, con esta cerrada de fronteras, ¿cómo se está manejando el narcotráfico? ¿Qué está pasando? Y bueno, yo me guío un poco por los informes internacionales, las investigaciones ahora, ¿no? Y la referencia que tenía antes de irme, sí, hace 2 meses antes. Hay una intensificación del tráfico hacia Europa y Asia. Hay una gran influencia de carteles de la región o de grupos, organizaciones de la región en Europa, en contacto con las propias organizaciones criminales de esas zonas, y hay un gran interés y demanda de parte de ellas de adquirir cocaína. Y bueno, y la producción importante que hay, y un poco el problema que tenemos, o el problema que se está dando es que se está depositando porque no tiene una fluidez en la salida. ¿La están guardando? La están depositando. ¿Me decías vos que...? Sí, hoy leí un artículo de, no sé si de Colombia o de Perú, que muchos capitalistas estaban comprando droga y la estaban enterrando bajo la tierra a la espera de que oferta y demanda se encontraran un poco mejor, ¿no? Sí. Es decir, en el momento quien paga más o quien rinde más beneficio es el continente europeo. Y el asiático, si se logra en definitiva entrar, que ya vienen intentándolo de hace unos 15 años atrás, 10, 15 años más o menos, en pequeños cargamentos. Lo que pasa es que en Asia la ley es muy dura para el tráfico de drogas y bueno, y eso está un poco todavía frenando, pero... ¿Desestimula eso? No desestimula. La intención está en un gran mercado y en la medida que de la apertura comercial de esos mercados se produce inmediatamente el arribo de lo que es el ilícito, lo que es el contrabando de cualquier mercadería.
Layera, le hago un paréntesis en esto del narcotráfico. Como usted dijo, el Uruguay es un país tranquilo, relativamente. El año pasado tuvimos casi 200 homicidios de enfrentamientos entre grupos de criminales. Y ahí me parece que el narcotráfico, por lo que se dijo en su momento, es muy relevante lo que ocurre allí, ¿no? Batallas entre grupos criminales. No son batallas porque si las comparamos... pasa que el que viene de afuera, que está en otros países como México, Colombia... Centroamérica en sí, y incluso algunos países de Europa del Este, en lo que tiene que ver con las relaciones mafiosas, tiene otra perspectiva de lo que ve acá. Indudablemente que para nosotros lo que sucede acá, los homicidios de acá, son preocupantes, porque no estamos, es decir, desde 2012 se cambió un código, se generó una importante violencia que continúa entre la gente que participa en el crimen, que no son grandes organizaciones, pero hay un importante enfrentamiento de conflicto que se está dirimiendo de forma extrema. Sigue la tendencia a nivel mundial que se ha dado en otros países con el tema del narcotráfico, por supuesto. Pero en lo que es el tráfico internacional no es esa la razón. Es decir, generalmente ahí no hay la participación de grandes organizaciones en conflicto, porque ahí el número de homicidios aumenta muchísimo más de lo que nosotros tenemos. Acá los homicidios son por el mercado interno, digamos. No hay enfrentamientos por mercados externos y por el tráfico. Sí, es más que nada por el mercado interno, la competencia, el dominio territorial. Se han burlado códigos importantes entre ellos, secuestros que no se denuncian para obtener dinero de otros traficantes. Cuando ustedes se fueron, ¿te acordás que había una serie de delincuentes que estaban desaparecidos? Sí. ¿Eso siguió y siguió aumentando la tendencia? Es difícil de medir porque hay una movilidad importante, pero la cifra más o menos de desaparecidos, sí. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De cuántos? Y no hay puedo hablar de tendencia, de número es muy difícil de hablar porque... ¿Ustedes de cuántos sabían, por lo menos? Y nosotros, más o menos, el ausentismo ronda aproximadamente en un promedio de 300 a 400 personas por año. Más o menos. Pero eso no son que 300 las limpian y las esconden. No, por supuesto que no. Por eso, pero la sospecha de que delincuentes que estaban quemados pudieran ser asesinados y liquidados, como hubo casos de gente quemada, ¿no? Que la quemaron. Sí, yo no alcanzo a más de 20 en ese caso. Pero eso es un estilo mexicano casi, ¿no? Y es un intento de borrar las huellas de un crimen, ¿no? Eso lo tienen todos. En sí, los narcotraficantes o el criminal está expuesto a desaparecer en ese sentido porque como toda su vida está clandestina y generalmente muchas de estas personas son buscadas por la propia policía, están requeridos, entonces andan escondidos, por decirlo de alguna manera, y cuando mueren escondidos. Es tremendo, ¿no? Dejame una más y cuando 300 kilos de pasta base, una locura, ¿no? Para pensar para el consumo, cuando la promedio de requisas es de 30 kilos, ¿no? 40 kilos. ¿Ustedes dejaron abierta alguna investigación sobre posible existencia de laboratorios? Que esta pasta base viniera con los problemas que hay en otros países para ser terminada de procesar acá. Sí, estamos llegando ahora, ¿no? Se está dando algunos factores o algunos indicadores que estamos llegando al periodo del 2000-2003, donde ingresó la pasta base al Uruguay por una crisis económica. En este caso está ocurriendo otra situación diferente, es decir, el disparador no es tanto la crisis económica, sino que es la imposibilidad de sacar la cantidad que se está produciendo de otra forma y también de adquirir los precursores químicos necesarios para transformarlos en clorhidrato de cocaína. Entonces se busca, como en aquel momento se buscaron,
colocar laboratorios en países terceros, fuera de la producción, para enviar pasta base. Es decir, esa hipótesis de trabajo ya la manteníamos, estábamos viendo en aquel momento que el incremento era demasiado para lo que nosotros evaluamos. O sea, puede haber laboratorios. La hipótesis es que puede haber laboratorios ya. Puede haber. En la Llera, hace un par de años se generó toda una discusión cuando el Ministerio del Interior, el gobierno, puso en funcionamiento el programa de escuchas, ¿no? No me acuerdo el nombre, ¿cómo era? El Guardián. Y todas las garantías y la participación de la justicia y demás. Y rápidamente como que quedó obsoleto por el avance de otras tecnologías, por ejemplo WhatsApp y demás. ¿Cómo estamos desde el punto de vista, las autoridades, las fuerzas policiales, desde el punto de vista tecnológico, en ese sentido, para tratar de hacer un seguimiento más acabado de la delincuencia y de sus diálogos y de sus negociaciones? Atrasado. ¿Nos podemos poner a tiro? ¿Hay cosas para intervenir en WhatsApp? ¿Se puede intervenir en WhatsApp? Actualmente sí. ¿Pero fue una mala decisión la del Guardián, que quedó obsoleto rápidamente? ¿Qué pasó ahí? Ya nos venía sucediendo. Yo creo que el tema del Guardián lo que pretendía no era tanto avanzar en tecnología, sino en el procedimiento más transparente, que fue lo que... Llevó tanta discusión. Discusión, sí. El programa en sí, político, fue transparentar una acción policial que se realizaba en forma analógica, es decir, no suficientemente gestionada, transparentada hacia todas las autoridades. Y lo que se buscó es tener un solo sistema que fuera auditable perfectamente y que cumpliera con todo el procedimiento en sí. Y cuando quedó funcional, quedó obsoleto. Claro, primero hubo una gran discusión, porque discutir estos temas en grupos abiertos del Parlamento, es decir, nos están mirando todo, están diciendo, bueno, entonces simplemente eso, es decir, me protejo de mis comunicaciones y al mismo tiempo hay una tecnología libre de acceso. Pero vos decís que hoy existe tecnología para intervenir en WhatsApp. Sí, ahora sí. ¿Pero es cara? Es muy cara, sí. ¿Qué países de acá de América lo tienen? Y... ¿Brasil no lo tiene? No lo van a decir. Si no, está cayendo lo mismo que criticaba, ¿no? Escuchame una cosa, Mario. ¿Cómo se le fuga Moravito? Ahora sale la información de que se veían con González Valencia en cárcel central. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, primero no me quiero referir en detalle a las situaciones porque todavía no se ha dirimido ni la parte de investigación penal ni la administrativa, por un lado. Nos tomamos tiempo en Uruguay para resolver esos temas y esclarecerlos. ¿Ha pasado cuánto? Sí, tenemos ese tema, bueno, pero son las garantías también y bueno. ¿No va a pasar lo mismo con el Guardián? Puede pasar. ¿Pero qué hay? ¿Hubo plata? ¿Y mucho policía comprado? En principio dijimos, la principal hipótesis es que sí, que cuando pasa un hecho de esto hay un acto de corrupción. ¿Pero alto nivel? No, yo no digo alto, a veces no es tan necesario que sea alto nivel para que sucedan las cosas. A veces... ¿Pero estaban más o menos identificados los posibles responsables? ¿Es fácil eso, ubicarlos? Las responsabilidades sí, pero la responsabilidad a veces son omisiones que no se pueden probar como corrupción en sí. No. Hay omisiones a veces, yo qué sé, me descuido, creo que está todo bien, que está todo normal, que está funcionando todo... Pero se va por la puerta, Mario. Sí. Irse por la puerta significa que... Bueno, todos estuvieron omisos, no quedó ninguno atento a lo que tenía que hacer esa noche, ¿no? Y pareciera que sí. Ahora, ¿no se fue muy ingenuo en permitir que, siendo peligrosos como era Moravito y que González Valencia convivieran juntos? ¿No era juntar? No, pero no estaban... No convivieron, pero se veían en cárcel central. Cenaban juntos. Cuando iban a la visita. Eso para mí, yo no lo tengo probado. Ajá. Es decir, para mí la información que se manejó y que Asuntos Internos de la policía estaba trabajando antes que se fugara Moravito era que había una posibilidad de que estuvieran habiendo contacto entre
Valencia y Moravito. La otra indicación que tengo es que hubo un pedido de Moravito y respondió a su vez por Valencia de que aceptaba, siendo que él siempre trató de estar solo, de que aceptaba que Moravito compartir, vamos a decir, el lugar de reclusión con Moravito. Pero nunca cuadró eso. Bueno, yo hice un informe que eso no podía hacerse. Que eso ¿Pero era... vos tenés información de que estuvieron juntos? No. De Nunca que estuvieron juntos. Nunca Que cenaban, se encontraron El problema puntualmente. era que Valencia, cuando en determinado momento solicitaba la visita conyugal, la visita conyugal, como no podía hacerse en el lugar que estaba él, se hacía en cárcel, lo que se conoce como cárcel central. Y ahí se veían. Y ahí hay posibilidad. Todos los policías decían que no se veían. Pero ahí dice que se veía. Bueno, Que coincidieron. Tomamos una tanda y seguimos hablando con Mario Lacera. Seguimos en ADN, seguimos con el ex director nacional de policía, Mario Lacera. Para cerrar el tema narcotráfico, vamos a ver una gráfica ahí que tenemos. Vamos a centrarnos en el clorhidrato de cocaína, que es la segunda de las gráficas, y vamos a centrarnos solamente en el periodo 2015-2019. 12 toneladas, 12.000 kilos de cocaína, que en realidad fueron requisados entre 2018 y 2019, ¿no? En un año, 12.000 kilos de cocaína, ¿no? Y se dice normalmente que, bueno, pasa eso, cuando se agarra eso, lo que pasa es otro montón más, ¿no? sí. El otro día lo escuché al ministro del Interior decir que se había desarticulado una sola banda en este periodo y que había sido supuestamente los chingas, ¿no? Mencionó a los chingas por lo menos, pero que había sido una... ¿Cuántas bandas desarticularon en estos últimos 15 años? Bueno, no lo tengo en este momento presente, pero están en los informes realizados por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que fue entregado en los informes de transición al doctor Rañá. Ahí están las cifras. El problema es que es creer o no creer. ¿Cuál es la banda más importante que desarticularon? No, hubieron bandas mucho más importantes, proveedores. ¿Pero cuál dirías? ¿La de Campanita? No, pero ahí no estamos yendo... No, ya sé, pero digo, pero ¿cuál fue la banda más importante? Hay bandas hay bandas que son internacionales o que pretendieron ser internacionales, y hay bandas que son de acá, de proveedores locales. Pero los chingas eran una charamusca al lado de los grandes. Los chingas es un grupo de distribución en un barrio, es decir, claro, para la gente del barrio, como en su momento fueron los Oscar acá Faro en el mercado agrícola, es decir, hubieron... los Tumanes. Los Tumanes. Eso hay múltiples procedimientos que se dan y que desarticulan grupos o asociaciones que no son... los chingas adquirieron esa notoriedad pública, pero hay muchas más. Y en realidad no puedo decir que uno es más importante que la otra en el sentido de llegar al detalle fino de cuánto, por ejemplo, tendrían que haber distribuido en un año, por ejemplo, y cuál sería la importancia. Te puedes a pensar, ¿no? Viene una partida de 5.000 kilos, pica del puerto, se va. Para la gente del barrio ahí no le hizo nada. Sin embargo, los chingas están todo el día y son una pesadilla. Claro. ¿No? Claro. Ese es el problema fue que también cambió en su momento la situación, y más que nada por el tema de la pasta base, donde, claro, en un momento las bocas no incidían en el diario vivir de un barrio. Es decir, permanecían ocultas, era todo muy reservado. Pero llegó un momento cuando la gran explosión y la crisis económica que bueno, eso fue la mayor cantidad y quedaron expuestos. Y luego de eso vino la gran afluencia de demanda de personas adictas. Y ahí se comenzó a crear todo una situación de gran violencia, porque ahí comienzan a crecer el delito de rapiñas, el delito de arrebato que está ahí entre medio de rapiña y el hurto. Y el hurto, o hurto agravado como se le pone penalmente. Y
ya también las amenazas a quienes en el barrio no participaban de alguna forma, cuidaban, avisaban, es decir, ya comenzó a tratar de dominarlo por la fuerza. Claro, y eso se por el miedo. Problema y bueno, y ahí, claro, ahí fue cuando estalló. Vamos todo a los esto. puntos de... No, antes de ir Sí. a la ley de urgencia Sí. de conciliación, ¿cómo analiza el atentado con esta granada a la brigada antidroga? ¿Qué lectura hace de eso? ¿Qué gravedad tiene? Bueno, no conozco todos los detalles porque no estoy en la situación y no quiero meterme demasiado en el tema. Para mí es gravísimo. Es tan grave que es fundamental determinar cómo fue motivado eso, cómo sucedió y quién está atrás de eso. Es muy importante determinar eso para el futuro de lo que va a suceder en nuestro país. Porque puede ser una señal de algo, de un mensaje. Es algo que esperamos que sucediera en algún momento y que tratamos siempre de que no ocurriera. Porque eso, en todos los países, cuando sucede un tema de esto, puede ser el inicio de cosas más graves. Entonces, hay que estudiarlo bien, hay que estudiarlo. Si fue un caso aislado, quizá una reacción de alguien. ¿Hay grupos como para que estén plantados como para enfrentarse a la policía en ese terreno? Decir, ¿vamos a la guerra? No. No hay. Mario, ley de urgencia, legítima defensa presunta, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo lo dije muchas veces antes de retirarme, que no. Que no, porque es una confianza demasiado grande de la policía, No es por confianza o desconfianza, porque lo que hay ya alcanza. porque en nuestro país, en nuestra cultura, el tema de la vida, el derecho a la vida está por encima y lo debemos cuidar y valorar entre derecho a propiedad, derecho de vida, y que la policía no tenga un marco bien claro y pueda interpretar muchas situaciones. Yo creo que es muy peligroso. Yo creo que, como todo, yo no digo que vaya a suceder, pero si siempre hablamos en todas las áreas de la salud, es decir, esenciales, en la seguridad, hablamos de prevención, de ser preventivo. Bueno, también tenemos que ser preventivos con las autoridades, porque si fuimos a, es decir, si los legisladores votaron una ley de Código de Proceso Penal que busca brindar las mayores garantías, transparencia, celeridad en el proceso penal, esto se contradice totalmente con eso. Es decir, si todos votaron eso, si todos queremos una justicia determinada a través del nuevo Código de Proceso Penal, ¿cómo podemos ir, por otro lado, a que los protocolos y los procedimientos policiales tengan rasgos muy interpretativos que incluso le pueden traer problemas a los policías también? El ayer, ya que lo nombró y liberado de las jerarquías, ¿cómo ve a la luz de estos años que está funcionando el nuevo Código del Proceso Penal? ¿Lo conforma? ¿Fue un adelanto? ¿Fue bueno? ¿Se mejoró la gestión policial y la justicia globalmente? Yo creo que le falta todavía un gran proceso. En todos los países ha llevado muchísimos años. Recuerden que dijimos siempre, se cambia el ADN, que no estamos acostumbrados nosotros a eso. Y es un proceso para todas las partes de involucrarse. Es más, es un proceso de gobierno también en el sentido de aportar el presupuesto para que esto, porque es más costoso que el anterior. Pero es de prueba y error, hay que ir ajustando, hay que ir haciendo ajustes. Sí, tenemos que ir afinando. Hay que ir afinando, hay que ir ver, porque también los escenarios son muy cambiantes, dinámicos, y bueno, a veces hay algunas cosas que surgen que es posible
que se tengan que modificar. Y bueno, y también está en las capacidades nuestras, ya digo, acá hay algo fundamental que todos ignoran, es el presupuesto. Yo creo que he visto al fiscal estar hablando de la necesidad de más fiscales y de más presupuesto para poder aplicar el nuevo Código de Proceso Penal. Y bueno, y hay un montón de otros aspectos. Necesitamos también una mejor calidad en la investigación policial, para que aporte o ayude, colabore, como es la misión de la policía, con el fiscal para la producción de pruebas. Es decir, para que haya una mejor acusación cuando hay delito y que no quede tan impune, y también se pueda evaluar cuál es la pena, la sanción que se va a aplicar. Es decir, tiene que ver con todo, es integral. Entonces, si estamos en esos pasos y le decimos que estamos garantizando la administración de justicia al más alto nivel, como en todos los países desarrollados del mundo, bueno, tenemos que aplicarnos mucho en eso. Y sí vamos a cometer errores, ya lo dijo, recuerdo que el día en el Parlamento que se aprobó y se puso para ejecución, recuerdo que el doctor Cheriak, que estuvo presente, habló que pidió disculpas a toda la población de primera diciéndole, van a haber errores, van a haber errores. Sí, la verdad me acuerdo. Va a haber problemas. Y bueno... Mario, tenía razón. Sí, Mario, claro, razón. sí, tenía razón. Porte de armas para policías retirados y para personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Eso está permitido, está reglamentado, regulado. El porte de armas para la policía y para ¿Para su personal subalterno? No para el personal subalterno de militar. ¿Y vos estás de acuerdo con que se le dé? No veo un fundamento es decir, digo, pues si queremos sacar en las los armas, programas, si queremos sacar las armas, en realidad tendríamos que desarmarnos todos. Tenemos que ir a desarmarnos todos y no a tener más armas. Te van a decir, la delincuencia está cada vez más armada. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos llevar esto a una guerra? ¿Queremos realmente eso? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? Y ir a sacar las armas. La manera es esa. Hay una estrategia de la delincuencia de robarle las armas a los policías. Sí. Sí, claro. Si no quedan armas, si no hay más nadie para robarle y las únicas armas que hay son las que tienen los policías, van a ir contra los policías. ¿Puedo hacer un paréntesis en la ley de urgente consideración? ¿Qué pasó con los cajeros automáticos que fue, digamos, una tras otra y en un momento desaparecieron? Y bueno, ¿Fue por la tecnología que usaron para evitar? Sí, no, hubieron dos acciones. Una, la acción de investigación de la policía, que desarticuló las bandas que estaban haciendo eso, que muchos eran extranjeros, los que trajeron la modalidad eran extranjeros, y por otro lado, lo que de principio, es decir, cuando hubieron 2 o 3 hechos que nos indicaron que eso y cómo venía a la mano, inmediatamente las autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con el Ministerio de Economía, con las autoridades financieras, y dijeron, en otros países ha sucedido ya esto. Lo que hicieron son estos sistemas para prevenir. Si no prevenimos, van a seguir ocurriendo y lo vamos a tener que seguir corriendo de atrás. Se previno, la tecnología estaba y bueno, se instaló. Y se terminaron Y por ahora se terminó, hay que ver. ¿Cuál dirías que es hoy el principal problema de seguridad pública que tiene el país? El narcotráfico. Narcotráfico. Lo que pasa es decir, el problema... ¿Sabes cuál es el problema ahí? Doméstico del esto es como si miles de vecinos compraran cosas robadas. Sí. ¿No? Sí. El problema es que esto funciona es increíble, porque funciona porque los honestos consumen drogas. Mientras los honestos consuman drogas, el negocio va a funcionar. Y lo peor de todo no es solo eso, que hay que legalizar. Que son víctimas, pero es increíble. En muchos delitos son las víctimas las que denuncian. Es decir, tomamos conocimiento por las víctimas.
en este caso, la víctima no denuncie. Porque forma parte. No es que forme parte, es que está aceptando esa situación. Sí, la está promoviendo y la está financiando. Y sí. ¿Hay que legalizar? ¿Es la única manera? Yo no sé, yo creo que perdimos de vista, o por lo menos todo este tiempo, digo, yo estuve en la lógica de la represión y de que la policía, de la reducción de la oferta, como se dice a nivel internacional en la política. Pero había otros elementos que estaban dentro de los aspectos principales de la política internacional y de la mayoría de los países. No solo la reducción de la oferta, estaba la reducción de la demanda. Es decir, todo tenía, pero parece que todo se centró en la reducción de la oferta. Sí, la guerra. Entonces, volvemos a esa lógica. Bueno, esa lógica, lo que nosotros, si realmente, es decir, a mí, yo voy a defender que nosotros trabajamos, hicimos lo mejor que pudimos para lograr reducir la oferta. Sí. Voy a defender eso, porque hubo mucho sacrificio. Y lo van a defender en muchos países, porque en muchos países va a haber Sí, que pero hubieron estás policías muertos. Pero estás defendiendo algo que vos sabés que en el fondo no es el camino. Bueno, ahora digo, en determinado momento uno comienza a decir... A mirar la globalidad. A mirar y a mirar otras cosas. Entonces dice, realmente hay algunas voces que están diciendo, vamos a estudiar este problema. Pasaron 60 años. Y la cosa Está cada vez peor. no para, nos hace mucho daño. ¿No será un momento quizás de darle lugar? Y creo que ahora esta situación actual, que cambió todo el escenario también para todo, y que no sabemos en definitiva cómo va a terminar la historia de la pandemia. La pandemia no está, yo estoy observando en toda la información y la prensa, que cobró relevancia frente al ciudadano común, el científico. Sí. Nadie le daba bolilla antes. Claro, es decir, nadie quería ni escuchar. ¿Y entonces? Pero ahora lo estamos escuchando con mucha atención. ¿Y qué tiene que ver y con lo que estamos entendemos hablando? que ese es un valor increíble que nosotros tenemos, que estaba escondido. La ciencia. La ciencia. Entonces, ¿por qué no aplicamos la ciencia a esta pandemia que es el narcotráfico? ¿Por qué no lo aplicamos? Mario, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias. Muchas Rompiste el gracias. silencio, saliste del descanso. ¿Extraña mucho la actividad policial? No. Bueno, gracias. Nos vamos a una tanda. Volvemos con la columna de educación financiera de Bárbara Mainzer.